Sábado 24 de enero de 2026. Retomamos esta lectura de prensa portuguesa, brasileña y bueno, en este caso también la vamos a hacer ibérica porque siempre va a haber referencias al trapecio y bueno, pido disculpas porque no ha habido la periodicidad que anuncié, pero también es verdad que las semanas donde haya pues eso, acontecimientos políticos de primer orden, como fueron las elecciones portuguesas, como fue el acuerdo Mercosur-Unión Europea y todo lo que se ha derivado de eso, pues claro, hay otros vídeos, y entonces mientras que haya otros vídeos, pues entonces no va a haber esta revista de prensa, siempre habrá cuando la semana esté tranquila, ¿no? Y nada, bueno, empezamos con una portada del periódico público de Portugal, donde ya tenemos una encuesta entre los dos candidatos que se enfrentarán el 8 de marzo, el domingo 8 de marzo, si no me equivoco, sí, en efecto, el domingo 8 de marzo, en la segunda vuelta de las elecciones para la presidencia de la República, no nos confundamos con las parlamentarias. Por un lado está Antonio José Seguro del Partido Socialista y por otro lado André Ventura de Chega, ¿no? Y para Antonio José Seguro pues la encuesta le da un 70%, ¿no? Y André Ventura un 30%. Vemos que el techo que tiene Ventura, como suelo decir, y pasa mucho con estas extremas derechas, tiene un suelo alto, pero un techo bajo. Entonces, ahí no hay manera de ganar votos. Él intentará ganarse a la derecha moderada, pero claro, la ha insultado tanto que va a ser complicado. Y seguro, por otro lado, siempre ha tenido un perfil de persona moderada, persona, vamos a decir, de orden tranquila, ¿no? Entonces sí que va a poder, y ya ha conseguido, de hecho, varios líderes del centro derecha pedir el voto para él, ¿no? Recordemos que es para la presidencia de la República, es como algo así para ser árbitro, no es para hacer políticas. Entonces tú a lo mejor no estás de acuerdo a lo mejor con ciertas políticas de seguro, pero es que no las va a hacer. Como máximo tiene capacidad de veto en algunas cosas, pero en realidad tú votas a alguien que crees que va a estimular el diálogo entre las personas y se va a comportar responsablemente, ¿no? Entonces, pues bueno, la portada, ¿no? El titular es Seguro, Esmaga, Ventura en la segunda volta e pode igualar recorde de Soares, ¿no? Esto dice, aplasta, ¿no? Esmaga es que seguro aplasta a Ventura en la segunda vuelta y puede igualar el récord de Mario Soares, que Mario Soares llegaría a un 60%, 60 y pico por ciento. Entonces, pues la verdad que va a ser un palizón. Esto va a ocurrir lo mismo que ocurría con, ¿no? con Le Pen en la segunda vuelta, ¿no? En este caso, probablemente más claro, ¿no? Y bueno, en el subtítulo que dice que sondajes da Católica da victoria clara para Seguro en la segunda volta, ¿no? Desigual, la encuesta, ¿no? De la Universidad Católica que tiene tradición de hacer encuestas. Y Socialista capta mayoría de los votos de Cotrín, que son los de Iniciativa Liberal, que es como es una especie de Ciudadanos portugués, que sí que ha tenido continuidad, se ha mantenido con cierto éxito. Y también de Gouveia y Melo, que es aquel militar que llevó el tema del COVID allí, y de Melo Méndez, que es PSD, ¿no? Y es, o sea, el voto de un transversal moderado que intentaba coger voto de izquierda y derecha, que era este ex militar, y después Melo Méndez de PSD. Entonces realmente absorbe todo y Ventura lo que consigue es, pues eso, nada, pues, consigue sus votos, mantener sus votos y quizá el sector quizá más antisocialista del PSD, ¿no? Un pequeño porcentaje, probablemente un 6-7% que consiga ganar de sus resultados de primera vuelta, ¿no? Bien, ¿qué otras hay? Pone PSG, ¿no? Que es Policía Judiciaria, ¿no? Cría equipa só para investigar corrupción na Madeira. Bueno, Madeira es un sitio donde se suele decir que hay como bastante caciquismo y tal, y se dice que hay bastante corrupción. El mapa do suceso escolar mostra un país a dos velocidades, ¿no? El mapa del éxito escolar muestra un país a dos velocidades.
Ingrid fecha escolas, corta estradas y deixa aldeas isoladas, ¿no? Es este temporal que también afecta a toda la península, pero bueno, en principio en Portugal ha sido bastante o está siendo bastante fuerte. Entonces ha cerrado escuelas, ha cortado carreteras y deja aldeas aisladas, ¿no? Después, extremismo, armas y acervo neonazi o que apelle encontró unas casas de do 1143, ¿no? Que esto es como una fecha, ¿no? Un año de alguno de estos hitos de la reconquista, ¿no? Portuguesa, si mal lo recuerdo, ¿no? Eh, armas y acervo neonazi o que la policía judicial encontró en las casas, ¿no? Y después han encontrado alguna vinculación con Shega, que eso a lo mejor sí que es una de las cosas que puede presentar un dolor de cabeza a Aventura, especialmente ahora en la segunda vuelta. ¿Qué más? Bueno, ha habido una noticia que, bueno, es venezolana, pero está en nuestro ámbito, y es que ha muerto Walter Martínez, que para nosotros, para mí en particular, pues la verdad que fue una escuela de geopolítica. Él, desde, bueno, la televisión venezolana, ya de los años 90, incluso antes del chavismo, después él se montó en el chavismo y después se salió con el madurismo. Pues bueno, ha muerto de 1941 a 2026 y la verdad que hacía un programa donde conectaba por satélite, todavía no había las tecnologías de Internet entonces, y en tiempo real, ¿no? Los acontecimientos en pleno desarrollo, él decía, iban viendo, ¿no? Tenía un mapa mundi donde él iba señalando y educando un poco a la audiencia. Y bueno, pues la verdad que era espectacular, ¿no? Ver sus programas, ¿no? Para ver sus conflictos en tiempo real, lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y él daba, claro, el contexto histórico, cultural, etcétera, ¿no? Yo comento en un blog post personal que tengo desde hace tiempo, que simplemente hago pequeñas notas no periodísticas para un poco llevar el control, un poco de la coyuntura con una bitácora, comento que sobre Walter Martínez fue una escuela de geopolitología y periodismo internacional, genio y figura, políticamente se equivocó al comprometerse con Venezuela y Rusia. Él era uruguayo que se asentó en Venezuela. Recordemos que en Venezuela fue un sitio, curiosamente, ¿no? Donde muchos exilios acabaron, ¿no? Allí cuando era una democracia consolidada. De lo primero se dio cuenta, ¿no? De que se había comprometido demasiado con el gobierno de bolivariano, en particular con el de Maduro, lo denunció por neoliberal, por represor, etcétera, aunque ahora todo el mundo ha sido consenso nacional en general, más o menos, lo ha reconocido como alguien que tal. Y la rusofilia la ha seguido manteniendo, porque ya sabemos que, bueno, la geopolítica tradicional, como Rusia la ha mantenido, sí que hay una cierta tendencia a tener una cierta simpatía. La ha tenido y bueno, no se ha dado cuenta de eso, yo creo que en gran medida ha sido víctima de su discurso, ¿no? Y bueno, ha sido una pena que el 3 de enero él que narró tantos bombardeos, tantas intervenciones, que en su propia ciudad he visto bien una narración de lo que ha ocurrido, ¿no? Pero claro, para él ha debido ser un desgarro total porque estaban en una situación imposible, ¿no? Yo ya lo he dicho varias veces que la izquierda latinoamericana al final acabó en una situación imposible por inacción, ¿no? O por esa congelación, ese equilibrio, esa correlación de debilidades que había en Venezuela, ¿no? Y ahora, bueno, da igual un poco que llores porque al final le ha salido bien la jugada a Donald Trump. Entonces, pues bueno, ahí ya vamos hay que gestionar esa derrota y ir, pues eso, ganando, ayudando a Venezuela a que se reconcilie internamente. Walter Martínez pidió la liberación de los presos políticos de Maduro y se sentía muy cercano al Partido Comunista de Venezuela, que ha tenido mucho hostigamiento, ¿no? Del régimen venezolano en en los últimos tiempos, ¿no? Y bueno, como digo, fue víctima de su propio discurso, pero aún así siempre le recordaremos y aprendimos mucho con él. Me voy a centrar ahora en el trapecio porque en la prensa brasileña está mucho con el escándalo del Banco Master, que si hay miembros del Tribunal Supremo, que si está la clase política, estas cosas, pues realmente, bueno, como hay muchos vericuetos y para aprender del país realmente no es tan importante.
¿vale? Más adelante a lo mejor sí que lo retomamos para ir conociendo los miembros del Supremo, cómo se relacionan, cómo hay ciertas élites que se contaminan entre sí, pero bueno, yo creo que es demasiado laberíntico como para meternos a ese tema, ¿no? Entonces, en el trapecio hoy mismo tenemos pues, lo que Galp instalar la mayor unidad de producción de hidrógeno verde en Sines. Extremadura, Alentejo y Centro Portugal juntos en Fitur. Tenemos algunas noticias de Fitur como destino de historia y cultura común, ¿vale? En Fitur hay países de todo el mundo, pero de la iberofonía en particular ponen la carne en el asador. En nuestra sección de iberofonía, que le hemos dado un poco más de realce, aunque siempre está con nosotros, este criterio de iberofonía, incluso desde el origen, ¿eh? Del trapecio. Cerca del 60% de los jóvenes en Iberoamérica se consideran lectores, según un informe de la OEI. En Hoy Hablamos, bueno, esta semana hablamos, España urge a la aplicación inmediata del acuerdo Mercosur y esperar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ¿vale? Este tema es muy importante. Yo sé que hay gente que desorientada geopolíticamente y cualquier tipo de acercamiento geopolítico a Brasil a través del Mercosur y Unión Europea es absolutamente prioritario, ¿eh? Y lo demás es secundario. Además que hay mucha desinformación y una visión también totalmente reaccionaria y, y, pues eso, presa de un pensamiento ideológico de la antiglobalización de los años 90 que era otro contexto, incluso también que se podía criticar, pero también ahora estamos en el contexto de la política decimonónica, imperialista, a cazón quitado de Trump y arancelaria, y entonces ahora mismo estamos en otra cosa y China en particular también está en otra cosa. Entonces, esto hay que entenderlo, si no, la verdad que lo que haremos es acelerar precisamente esa situación de conversión en periferia de la Unión Europea. Entonces hay que espabilar un poquito. España y Portugal presentan una candidatura conjunta para recibir una fábrica gigante, ¿no? De inteligencia artificial. Y bueno, esto ya lo comenté yo en otro vídeo, sobre los 40 años del ingreso de la Ibérico en la Unión Europea. Entonces eso ya está en YouTube, lo podéis encontrar. Bueno, estos son un poco más atrás que también lo he comentado, lo hemos comentado en Conexión Ibérica y bueno, estrategia de desarrollo del turismo. Ahora vamos a hablar mucho de turismo con el Fitur. Empresas, siempre tenemos algunas noticias de empresas. La Raya también, Castilla y León parece que está espabilando un poquito, no mucho. Y en opinión, la verdad que la última semana hemos tenido bastantes contribuciones. Jean-Marie Isaac, La batalla de Portugal, donde critica en la primera parte del artículo todo el tema este del Consejo de la Paz de Trump, intentando hacer, vamos a decir, un globalismo a su servicio, es decir, una ONU a su servicio. Y en la segunda parte habla de la importancia de esa batalla entre Antonio José Seguro y Chega. Él además tiene una información muy estrecha, pues tiene amistades en común con ese PS, ¿no? Que ha vuelto a resurgir, ¿no? El PS, este es el PS anterior a la de Antonio Costa. Está también Asís por ahí, Francisco Asís, que participó en nuestra presentación en Lisboa, está en YouTube, la podéis ver esa presentación que hubo. Y bueno, Andrea Rodríguez, siempre nuestra representante en Portugal, más que corresponsal, sino nuestra representante en Portugal. La segunda vuelta los candidatos comienzan a contar apoyos y comenta ahí toda la coyuntura política, lo podéis ver, todos los detalles de los últimos días. Yo saqué un artículo que también lo comenté de reaccionarios contra Mercosur y UE. Bueno, vamos a entrar un momento en el de Andrea. Y bueno, han pedido el voto también desde los socialistas europeos, obviamente. Bueno, cuenta la cuestión de que empiezan a recibir apoyos, yo sé, seguros de centro derecha. Este es el grupo nazi, ¿no? Que comentaba antes, ¿no? Que querían hacer ya pasar a los hechos, ¿no? Como guerrilla urbana. Y bueno, y recuerda esas declaraciones de Marcelo Rebelo de Sousa, donde los portugueses no son puros, no hay portugueses puros, ¿no?
Entonces, pues bueno, vemos que eso, incluso Antonio Costa, que fue un hombre, es como algo así como que, em, vamos a hacer, que Pedro Sánchez pide el voto para la expresidenta de la Junta de Extremadura, ¿no? Para Díaz, ¿no? Sería algo así, ¿no? Como entre dos enemigos del partido, ahora mismo Antonio Costa está en otro contexto, pues pide el voto para Seguro, lo cual, pues eso, pues un gesto curioso, ¿no? Y la izquierda de la izquierda va a tener que engolir sapos, ¿no? Va a tener que tragar algún sapo para votar a Antonio José Seguro. Y bueno, Jordi Pinto, que tenemos contacto con él y esperemos que algún día esté con nosotros por aquí en el Trapecio TV, también va a votarle abiertamente, porque además Libres tienen menos prejuicios a la hora de hacer ese tipo de alianzas. Bueno, hasta aquí este repaso, vamos a decir, semanal o... Bueno, cuando nos dejen tiempo, si podemos, a lo mejor lo hacemos cada 2 o 3 días. Si no, pues a lo mejor será una vez a la semana, cuando esté la cosa un poco más tranquila, hacemos este repaso de noticias y aprendemos un poco de portugués de paso. Hasta la próxima edición. Muchas gracias.